Buenas noches con Miguel Noche. Esto es Conclusiones Irresolubles. Paneles solares por aquí, por allá, y cuántas veces nos hemos planteado qué se hace luego al final de su vida útil, porque todo eso sería un residuo que ahora mismo, y con la entrada que está teniendo la fotovoltaica, se convertiría en montañas y montañas de ese residuo. En Australia están viendo la solución. Vamos a verlo. Conclusiones Irresolubles con Miguel Noche. Bueno, pues como digo, en Australia están viendo la solución. ¿Por qué? Pues porque Australia es uno de esos puntos donde se maneja mucha fotovoltaica. Así que si queremos evolucionar en esto, pues lógicamente donde más uso, donde más consumo se haga de esta tecnología, pues será donde se den los primeros pasos para ver cómo se actúa para reciclar o para reutilizar la tecnología. En Australia, como digo, se ha hecho un informe desde la Universidad de Queensland para ver cómo se puede reutilizar y reciclar toda esta montaña de paneles con la que se van encontrando. Montaña que se calcula que en 2040 llegaría a las 450.000 toneladas de paneles. Y esto, obviamente, si no se hace nada con ello, no nos podemos permitir, y digo a nivel planetario, el generar todo este tipo de residuo. Es un tema que muchas veces se ha comentado por aquí en esta comunidad porque, lógicamente, hablamos mucho de la energía solar y siempre hay quien no está tan convencido con esta tecnología y entonces suele mencionar esto. Solamente duran 25 años, se suele decir, y luego, ¿qué ocurre con todo ese residuo? Bueno, pues desde la Universidad de Queensland, como digo, tenemos este informe donde se ha visto que se puede hacer y bastante con ello. Porque no solamente se tratará de reciclar, sino en una primera instancia de reutilizar. ¿Y esto cómo es posible? Pues esto es posible debido a que en muchas ocasiones, en el caso de los inversionistas concretamente, se les obliga a cambiar los paneles cuando aún no han llegado al final de esa vida útil. Y se les obliga para conseguir el certificado de energía renovable. Así que para conseguir un mero certificado hay que retirar esos paneles cuando están muy lejos del final de su vida útil y cuando retiras, tiras. Por lo tanto, aquí tenemos el primero de los usos que sería reutilizar. Donde hay un mercado de segunda mano, pues siempre habrá quien quiera comprarlo. Oye, si a un panel le quedan 10, 12 o 15 años de vida útil, pero si durante muchos de esos años va a ir al 90% o al 80% incluso, pues oye, si merece la pena, pues merece la pena. Así que antes incluso de reciclarlo, reutilizarlo, en primera instancia. Y ahora ya vamos al segundo punto, reciclado. Pues aquí lo que tenemos que ver es qué tipo de materiales componen el panel fotovoltaico. Como primero de ellos, a la hora de reciclar, nos fijamos, o se han fijado en Queensland, en el vidrio. El vidrio es el primer elemento que cubre a esas células fotovoltaicas y, bueno, sabemos que es perfectamente reciclable o altamente reciclable. Por lo tanto, el vidrio ya sabemos que se recicla y cómo se hace. Sobre esto ya no estamos descubriendo nada. Con lo cual pasaríamos al segundo aspecto, que es la célula fotovoltaica. Y la célula no solamente se compone de silicio, sino de silicio, plata, aluminio, cobre. Todos estos elementos nos encontramos ahí. Así que todos ellos, pues cada vez se están reciclando con mayor eficacia, de forma que el silicio obtenido se volverá a utilizar para nuevos o nuevas células fotovoltaicas en este caso. Pero también tenemos la plata, que ni que decir tiene, se puede reciclar y ya sabemos cómo, para nuevas células o para resto de mercado. Por otro lado tenemos aluminio, pero que no solamente está presente en las células, sino que también está presente en el marco de esos paneles fotovoltaicos. Y la misma cosa, concretamente el de los marcos, muy fácil de retirar y muy fácil de reciclar también. Finalmente tenemos el cobre, que el cobre pues también fácil de reciclar y también podrá valer tanto para nuevas células fotovoltaicas como para electrónica de todo tipo. Ya sabemos que el cobre pues tiene una cabida importante dentro de la electrónica. Luego finalmente llegaríamos al plástico y el plástico nos encontramos con que algunos son reciclables y otros no tanto.
Así que los que son reciclables, pues ya sabemos cómo. Se desmonta, esto sería tanto de marcos como de juntas. Desmontamos todo eso, lo ponemos a triturar. En el caso del reciclado de plástico se hace así. Se toman los plásticos a reciclar, se trituran y con esto se hace una granza que se echará dentro de esa tobera que se llevará a la inyección y se tratará como cualquier otra granza que vaya a pasar a inyección. De esta forma, pues conseguiremos los objetivos de esa economía circular que se están planteando desde Australia respecto a los paneles fotovoltaicos. Porque no olvidemos que estamos muy acostumbrados a esa economía lineal. Economía lineal es aquella donde se toman los elementos para fabricar, posteriormente vender y consumir y finalmente tirar. Proceso lineal. Sin embargo, la economía circular, pues después de haber consumido, no se tira, sino que hay distintas opciones para dar cabida nuevamente a los materiales en sí. Y desde luego es a donde tenemos que aspirar, porque con la economía lineal, pues creo que ya lo estamos viendo, como no vamos a buen puerto. Finalmente, con la aplicación de esta economía circular, pues conseguiremos una reducción de los residuos, conseguiremos una recuperación de los materiales, una conservación de los recursos, importantísimo, reducción de la huella de carbono, que ahora está tan de moda, y finalmente un impulso a esa economía circular que decía. Y que desde luego creo que hemos llegado muy tarde a darnos cuenta de que lo suyo es la economía circular. Y nos damos cuenta, cada vez que compramos una simple naranja en la frutería y antes de meterla en la bolsa de plástico te la meten en otra bolsa de papel, y es que no se nos quita el modo consumo o el modo economía lineal, no se nos quita de la cabeza. Bueno, pues a ver si es posible, iba a decir que poco a poco, pero desde luego como sigamos poco a poco creciendo la humanidad de forma exponencial y reaccionando de poco a poco, me parece a mí que no sé yo si lo vamos a conseguir. Y al decir esto me acuerdo del programa que hicimos ayer en el canal principal sobre la norma Euro 7 de la Comunidad Europea. Y me he encontrado comentarios de todo tipo, me ha caído la del pulpo. Pero bueno, yo creo que aquí estamos para decir lo que haya que decir, en cualquier caso incluso hasta para dar mi opinión, ¿por qué no? Y sí, en este caso es de los que me ha caído la del pulpo, pero me he encontrado algo muy triste, y es que cuando te cae la del pulpo, porque hay personas que piensan de otra forma diferente a ti, pues oye, toda opinión es respetable. Pero lo que me he encontrado es que hay muchas personas que pese a rebatir y discutir tu opinión, luego resulta que te das cuenta que no les ha quedado claro ni lo que es la normativa Euro 7. Y es que la normativa Euro 7 no se refiere a la implantación del coche eléctrico, sino todo lo contrario. Entonces me he encontrado con personas que defendiendo la penetración del coche eléctrico están defendiendo a la Euro 7, cuando la naturaleza de la Euro 7, y esto es lo que están reivindicando los fabricantes europeos, es precisamente el desenfocar a los fabricantes del coche eléctrico para detenerse en chorradas del coche de combustión a última hora. Y esas chorradas lo que harán será todo ese presupuesto y ese enfoque de energía que habría que lanzar a ese coche eléctrico, pues no. Se ve interferido ahora por una normativa para el coche eléctrico, el cual solamente duraría 10 años más. Luego entonces 10 años en un segmento de tiempo evolutivo como es el del mercado de la automoción, pues sinceramente, ¿qué importancia tendría? Lo único que hace es interferir la energía y el esfuerzo económico de los fabricantes. Por cierto, una pregunta, no sé si estás utilizando ya esos mapas mentales que estamos haciendo de todos estos programas, por lo menos al principio de los programas del canal principal. No me digas que aún no sabes a qué me refiero con eso del mapa mental. Somos el único canal de esta plataforma, o la única comunidad de esta plataforma, que tiene sus propios resúmenes de programa para que los puedas ver antes incluso de ver el programa, a modo mapa mental. Es interesante, ¿no? Pues lo puedes ver en el grupo de mensajería, donde te dejo el acceso directo y, cómo no, invitarte a entrar a ese grupo, donde ya somos unos cuantos y donde nos podemos ver de una forma un tanto más directa. ¿Por qué no? Bueno, pues como de costumbre, te invito a dejar tu opinión más abajo y también decirte que si acabas de llegar a este humilde canal,
no te suscribas o te pediría que sí, que te suscribas, porque probablemente con esto, al final, este canal acabe siendo el canal principal de Miguel Noche. Gracias por suscribirte. Buenas noches con Miguel Noche. Este programa está sujeto a posibles correcciones. De ser así, estas serán publicadas en la descripción del mismo.